Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo presenta trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:13 y 14. Trasladado, llevado de un lugar a otro, trasladado de la potestad de las tinieblas, trasladado del poder de las tinieblas, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Dios, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia de Cristo, el reino de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 1:15 al 23. Trasladado de la potestad, del poder, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia de Cristo, el reino de Cristo. El apóstol Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Filemón. Colosenses lo escribió Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, para los gentiles. Pero antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo de Tarso y estaba en la potestad, en el poder, en el reino de las tinieblas, y fue trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Y Saulo de Tarso consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia de Cristo que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban,
hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, e hicieron gran llanto sobre Esteban. Y Saulo de Tarso asolaba la iglesia de Cristo, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia de Cristo, la asolaba, los encarcelaba y consentía con su muerte. Saulo de Tarso, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas Saulo de Tarso, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo de Tarso dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo de Tarso, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo de Tarso se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo de Tarso se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándolo por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he aquí, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males les ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, comenzó, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo de Tarso había escuchado de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, pero no había creído. Cuando le aconteció esto camino a Damasco, él oyó la voz de Jesús, creyó la voz de Jesús y obedeció la voz de Jesús. Él oyó el evangelio, creyó el evangelio y obedeció el evangelio, la muerte, la sepultura
y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el bautismo, donde todos sus pecados fueron perdonados y recibió el don del Espíritu Santo, circuncisión no hecha a mano y sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia de Cristo, la asolaba, encarcelaba a hombres y mujeres y consentía con su muerte. Fue trasladado de la potestad, del poder, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, diciendo y demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 22. Trasladado, llevado de un lugar a otro, trasladado de la potestad, del poder, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. El apóstol Pablo escribe 13 cartas de la Biblia, 13 cartas del Nuevo Testamento. Y en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muerte, sepultura y resurrección. El evangelio de salvación. Óyelo, créelo y obedécelo en el bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 3, 4 y 5. Los que son de Dios, las palabras de Dios, oyen. San Juan 8, 27. Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7, 16. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmos 119, 160. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5, 14.